La presente es con la finalidad de informar sobre los temas referentes al aprendizaje grupal de la guía número 4 del presente periodo. En mi grupo está integrado por María Isabel Latorre, Jensi Acosta, Valeria Arias y mi persona, María Fernanda Añades, del grado 10.01. En el presente lo que buscamos es demostrar cómo las entidades territoriales, el desempleo, la violencia, la ayuda del gobierno, las políticas de los desplazamientos y los crecimientos urbanos ayudan y desmejoran a nuestro crecimiento social y socioeconómico, sociocultural, socioambiental. Con ellos connotamos los siguientes puntos. Bueno, el desplazamiento y el crecimiento urbano a nivel internacional tiene algo muy particular, que el 100% es la tasa de migrantes que llegan a Estados Unidos, que es la base mayor de todos los países. Es como una potencia. Bueno, y donde casi las personas requieren para buscar mejores oportunidades, mejor educación, pero muchas personas no lo logran debido a su percance que tiene, que es la visa, el tema que es que no tienen cómo sostenerse en dicho país. Bueno, hablando más sobre el tema nacional que es Colombia, el desplazamiento acá en Colombia lo podemos ver y lo podemos percibir desde los años 80. ¿Qué pasa desde los años 80? Aparece un factor muy importante en ese tiempo que era la guerrilla, los paramilitares, debido a ellos que hacían desplazamientos forzados a los propietarios de sus tierras, ya sea del campo. Estas personas no hallaban qué hacer, la cual la mejor opción era llegar a la ciudad. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando el campesino llega a la ciudad, no es muy difícil adaptarse. Son muchas cosas. Bueno, es porque es muy diferente la ciudad que el campo. Bueno, terminando este tema, dando el paso al crecimiento urbano, que es algo similar, pero algo muy contradictorio es que las personas se trasladan de un lugar a otro buscando una mejor educación. Es comprobado que la falta de empleabilidad en Colombia está por el piso. Gracias a Dios, después de esta pandemia, esto creció un 24%, ya que en el 2020 más de 4 millones de personas perdieron su empleo, si no estoy mal. Bueno, cerrando el tema acá, el desplazamiento y el crecimiento urbano son dos factores muy diferentes, ténganlos en cuenta. El desplazamiento es cuando alguien te quita de ese lugar, cuando alguien te dice, no, esta casa es mía, te tienes que ir, cuando de verdad es tuya. Bueno, y el crecimiento urbano es cuando alguien de verdad busca una mejor oportunidad, empleo, ya sea de estudio, cuando una persona está buscando una casa, una rentabilidad, algo así. Muchas gracias, compañero. Bueno, regulando así entonces las políticas de orden público. Las políticas de orden público, ¿qué será? Bueno, las políticas de orden público es la idea de conjunto de relaciones reguladas según su naturaleza jurídica. Estas por las leyes territoriales. Aquí juega un papel muy importante el desplazamiento y también las divisiones que tengan, ya que de acuerdo a ello, los planes de ordenamiento público y las políticas de se llevarán a cabo, ejerciendo así los deberes y derechos de las poblaciones distinguidas, ya que no se puede dar un plan de gobierno igual al de Bogotá con el de Valledupar, ya que serían totalmente diferentes estas. Bueno, siguiendo así por esta, las nociones de orden público sugieren que son tendencias a salvaguardar la seguridad y la estabilidad de la paz común, salubridad y generar el interés comunitario en la población. Esto se debe distinguir de dos: el orden público interno y el orden público internacional. Acá vamos a objetivizar más a fondo el orden público
interno, que sería el de nuestro país y nuestras localidades aledañas. Entonces, el primero se desenvuelve dentro de los derechos privados de cada país y se refiere a las normas y leyes que pueden ser derogadas por sus implicaciones normativas de su constitución correspondiente. Que las leyes de orden público interno resultan de interés más que nada individual, difiriendo de las de orden público internacional, que son de interés general. Entonces, las ubicamos así. Orden público interno sería de lineal individual. Orden público internacional sería de más lineal general. Bueno, siguiendo en esta, las leyes de orden público interno resultan siendo las para mantener eficaces las perfectas condiciones de los conductos poblacionales. Los de ordenamiento público son las normas que nos dan el racionamiento de moralidad. Aquí entra a jugar la moral de cada persona y el racionamiento que se tengan para el respeto de la otra persona individual, porque como me respetan mis derechos, yo debo respetar los derechos del otro individuo. Como respetan mis deberes, yo también debo hacer mis deberes. Tengo derechos, tengo deberes, tengo responsabilidades, tengo razonamiento y tengo moral. De la siguiente manera, tendremos un factor de resultado de derecho, relacionando con las normas públicas en ejerción de las instituciones privadas y públicas. ¿Ya? O sea, que objetivizando más a fondo esto, si no quedó muy claro, el orden público es este engranaje donde tenemos varias piezas y si estas trabajan correctamente, tendremos un resultado como el factor del sentido del derecho. O sea que como esta sustancia que nos daría sería el derecho de cada uno. Y así podríamos pasar al siguiente tema. Muchas gracias. Colombia forma parte de los 5 países de mayor concentración del ingreso en el mundo, con niveles altos de pobreza, de un promedio de pobreza de hasta el 27% en los últimos 2 años. Se pasó un 32%, 2.3 millones de colombianos entrarían en este rango en 2021. Son muchas las causas de la pobreza, pero sin duda la más determinante de ellas es la falta de educación o la ausencia de una educación adecuada. Para una posible solución se necesita que la educación superior sea gratuita para personas de bajos recursos, ya que hay personas que no tienen acceso a la educación por los altos costos que ésta requiere. Para esto, más que todos los jóvenes que están iniciando su proceso de educación. Gracias. Solo para que no se te olvide, 3 de cada 10 colombianos aguantan hambre. Esto según la red Ciudades como Vamos. Por ejemplo, en Bogotá el 34% reconoce que no come 3 veces al día. Y todo esto va, por ejemplo, de la mano del desempleo. De hecho, los jóvenes entre los 18 y los 25 años fueron los que perdieron más sus empleos. Son los que más insatisfechos se sienten con su situación laboral y son los que se sienten más pobres. Y este es el top 3 de las cosas que más le preocupan a los ciudadanos. La violencia en Colombia podría considerarse que es el fenómeno que más históricamente más daño nos ha dejado, social, económica, física, que ha dejado en el transcurso de nuestra historia. Estoy hablando de la violencia en Colombia, todas las capas de la sociedad, porque ha afectado a nuestras instituciones u organizaciones más representativas. Cuando se presentan acciones malintencionadas con nuestra sociedad política, cuando es despreciada hacia las personas por el simple hecho de tener una población física, o cuando hay una agresión física a una persona u otra. Todas estas situaciones se presentan en nuestro país hoy en día. Para que ya no exista más esta violencia, sería bueno que desde el gobierno cambie algunas cosas para mejorar esta situación. Luego de haberse logrado esto, ya que las personas tomarían más en serio la justicia en nuestro país, y con un presidente o un gobernador que también respete a un país sin indiferencia y sin violencia. Esto nos ayudaría demasiado, ya que sabemos que en nuestro país la violencia es mucha y vemos varias, como la intrafamiliar, por género ahora mismo que se está viendo eso, y por muchas otras cosas. Como siguiente tema podemos connotar las ayudas del gobierno. Bueno, en las ayudas del gobierno serían estos factores que están en las obligaciones
de realizar para cada entidad. Cada entidad, sí, cada entidad. Las ayudas de gobierno se plantean según las necesidades y facciones de la población en determinado territorio. El territorio colombiano tiene sus distinciones y con estas distinciones sus ayudas de gobierno pueden ser a nivel global, pero enfatizando en una población en sí. Vemos que mayormente las ayudas del gobierno son a las personas de estrato 1 y 2, los dos estratos más bajos del eslabón. Bueno, estos dos pueden recibir apoyos como son los jóvenes en acción y las familias en acción, unas de las tantas. También tenemos como las de las viviendas. Podemos decir que los alineamientos para el desarrollo de la política de la vivienda y el cumplimiento como objetivo de la ley. Estas coordinaciones, ¿a qué nos ayudan? Nos ayudan a la articulación y congruencia de las políticas y de los programas nacionales para las agentes de viviendas. Estas viviendas con fines de departamentos y municipios a ayudar a que la obtención de estos subsidios sean a las personas de bajos recursos y escasos de estos, brindando así un techo a estos donde prevalecer. Bueno, podemos también connotar que los objetivos de la ley señalan las competencias y responsabilidades que dan a su subsistencia en la protección social y individual. Podemos magnetivizar el artículo 41 de la Ley 820 del 2003, donde nos establece que el Estado, por tanto, de su nivel internacional, nacional como territorial, establece la cercanía en el crecimiento de ellas. Este tendrá derecho en la preferencialidad de alquiler de viviendas cuando carezca de ellas. Tendrán el derecho de preferencialidad hacia las personas desplazadas. Entonces colocamos como primera organización a las personas desplazadas. Es este el factor de mayor ayuda en este caso. Seguiremos con que el gobierno establecerá requisitos, condiciones y procedimientos. ¿De qué? De asignaciones para el uso de los subsidios. El uso de los subsidios son dineros del Estado. Este dinero del Estado proporcionado a la ayuda de la población. Sí, para la población y por ende de la población. Podemos contar que en la crisis sanitaria del COVID-19, coronavirus, el Estado implementó nuevas ayudas. Sí, nuevas ayudas. Ejemplo, la devolución del IVA, la baja de la canasta familiar en algunos sectores, como también el implemento de esta. Podemos ver que la canasta y la economía tuvieron un subidón y también un bajón. Como un bajón, sí. El desempleo aumentó y llegó a tal grado que las familias muchas veces no tenían ni manera de subsistir ante esta. Entonces el Estado dice, vamos a ayudar a las personas más necesitadas de esto, obteniendo así los subsidios del Estado Solidario. Este es uno de los subsidios integrados desde el 2020 como planteamiento de la presidencia y de los planes gubernamentales. Entonces podemos connotar que el ingreso solidario se da como esta manera de aliviar la situación la cual atraviesan muchos de los ciudadanos colombianos y debido a estas modalidades por el coronavirus. Las afectaciones que dejó el coronavirus en la economía colombiana fue devastadora, pero también ayudó a que muchos de los estamenes dieran a conocer los problemas internos que tenían, ayudando también a sus poblaciones y ciudadanos. De acuerdo a las entidades territoriales, connotamos que las ayudas del gobierno se sitúan, como lo hemos dicho, en el nivel de importancia que tengan y también con el suplimiento de las necesidades que tenga el ciudadano. Desarrollen los proyectos de la vivienda de interés social, proyectos de interés prioritario y destinatarios a familias de los menores recursos. Esto con la promoción del desarrollo territorial, rural y la congruencia del desplazamiento hacia las ciudades de mayor producción económica. Por ello, destacamos entonces devolución del IVA e ingreso solidario, dos dados
por la economía en Colombia arraigado a la crisis de emergencia sanitaria del año pasado, 2020. Pero también se venían articulando ayudas de ingreso económico anteriores, como la Familia en Acción, para personas desplazadas en mayor discusión, y los Jóvenes en Acción de igual manera, teniendo en cuenta también su CIPEM, muy importante para la aplicación de este proyecto. En el proyecto y articulación del artículo 35, por último, vamos a objetivizarlo, ya que es de gran importancia, y nos dice que la compensación regional como fondo servirá para el mecanismo de generación equitativa y reducción de la pobreza colombiana. Las entidades territoriales del país tendrán la finalidad de financiar los proyectos en las zonas de inversiones para la superación de la baja pobreza. Y con esto terminaríamos y cerraríamos las proyecciones planteadas en los aprendizajes grupales. Decimos entonces que tocamos temas como el de la pobreza y los podemos relacionar y correlacionar con las ayudas de ingresos solidarios, con las ayudas del gobierno y los planes de organización y ordenamiento público. Las relacionaríamos con la disminución de las violencias, también con las del desplazamiento y el incremento urbano. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado nuestros aportes.